Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. En este hermoso día de diciembre, de 14 de diciembre, después del cumpleaños de mi hijo, quiero aportar hoy a seguir leyendo a Aurel Lenguerón para la constitución de uno como persona en un científico de datos. En este caso, para el capítulo 2 de su nuevo libro, Manos a la obra del Machine Learning, ya con Esquiler y con PyTorch. Entonces, estamos en el capítulo 2, que es llamado el End-to-End Machine Learning Project, es decir, en el que nos va a mostrar cómo constituir un proyecto de Machine Learning de principio a fin. Aquí vamos a verificar que el sonido nos quede bien, que siempre no quiero que se me pase. El sistema, miramos que efectivamente sí está en 100 para el volumen de entrada. Y en este capítulo, pues, Guerón nos dice que trabajarás un proyecto de ejemplo de principio a fin, imaginando ser un científico de datos recién contratado en una inmobiliaria. La palabra inmobiliaria casi no está en mi vocabulario. Me parece que la lectura nos enriquece porque yo la llamo como simplemente una empresa que vende casas. Entonces, bueno, decirlo también inmobiliario. Este ejemplo es ficticio. El objetivo es ilustrar los pasos principales de un proyecto de aprendizaje automático, no aprender nada sobre el sector inmobiliario en realidad. Esos son los pasos principales de un modelo. Es primero obtener los datos, luego analizar el panorama general de la situación problemática en la que están incluidos los datos, luego explorar y visualizar los datos para obtener información de ellos y luego preparar los datos para los algoritmos de Machine Learning o de aprendizaje automático, luego seleccionar el modelo y entrenarlo, luego ajustar el modelo y luego presentar una solución para finalmente iniciar con la supervisión y el mantenimiento del sistema. Ahora entonces empezamos trabajando con datos reales. Él nos da una recomendación de que para aprender aprendizaje automático es mejor experimentar con datos reales, no con conjuntos de datos artificiales. Afortunadamente existen miles de conjuntos de datos abiertos para elegir que abarcan todo tipo de dominios. Aquí tienes algunos repositorios de datos abiertos populares que puedes usar para obtener datos. El primero es el de búsqueda de datos de Google. El de búsqueda de datos de Google, él no en su libro nos lo pone, en su nuevo libro, nos lo pone como aquí el de búsqueda de datos a Google Dataset Shares, Google Dataset Share, el de búsqueda de datos de Google. Está también Huggins Face Datasets, o el conjunto de datos de caras abrazadas. Ese yo también quisiera porque no lo he explorado. Miremoslo acá, a dónde nos lleva. Huggins Face Datasets. Join Huggins Face Community. Aquí nos habla, aquí está la página y nos dice que podemos registrarnos en ella para obtener datos gratuitos. Huggins Face Hub y bueno, entonces vale la pena como gastarle el tiempo a uno obtener datos de este lugar, datos gratuitos para aprender de los datos, aprender de Machine Learning y Deep Learning. Aquí nos habla de cómo crear un dataset, conocer sobre tu dataset, cargar dataset desde el hub o del repositorio y verlos. Entonces nos da como mucha guía para hacerlo. Vamos a ponerlo aquí entonces entre los contactos recomendados, los conjuntos de datos de caras abrazadas. Aquí lo vamos a poner entonces como hipervínculo implícito para nuestro cuaderno Júpiter asociado a esta lectura de Guerón en su nueva edición. Creo que este es su cuarto libro sobre un enfoque de enseñanza del Machine Learning, un enfoque práctico de enseñanza del Machine Learning. Y nos queda como tarea revisar este repositorio de conjuntos de datos de caras abrazadas, y también está openml.org, que él nos lo pone aquí, también vale la pena que lo miremos. Entonces aquí vamos a abrir del libro, volvemos a esta página
de manos a la obra del Machine Learning con Scikit-Learn en PyTorch, Concept Tool and Techniques to Build Intelligent System. Entonces estamos ya en la página, alrededor de la página 70 del capítulo 2, y está exactamente la página 71 del PDF, y aquí están los OpenML que nos recomienda él, openml.org, como un sitio también para obtener datos públicos, gratuitos, para hacer prácticas de aprendizaje en Machine Learning. Aquí también lo vamos a dejar como entre las recomendaciones. Mientras él carga, vamos ya a mostrar otros, que está Kaggle, kaggle.com, también de Google, y un repositorio de aprendizaje automático, el repositorio de aprendizaje automático de UC Irvine, y también estaban otros como la colección de conjuntos de datos de redes grandes de Stanford, y los conjuntos de datos de AWS de Amazon, y los conjuntos de datos abiertos del gobierno de Estados Unidos, y dataportal.org, y la lista de conjuntos de datos de aprendizaje automático de Wikipedia. Entonces tenemos como un abanico que nos actualiza Geron para obtener datos públicos para aprendizaje. En este capítulo utilizaremos el conjunto de datos de precios de vivienda de California del repositorio 1 de StabLib, que veremos aquí en la página, en esta figura 2.1. Los vamos a ver aquí en este figure 2-1, me faltó la extensión .png, para ver esos datos de manera gráfica. En este mapa de calor que tiene el gráfico del estado de California, que es un estado comparable a todo Colombia, y mire que nos representa la longitud contra latitud, es decir, datos geográficos, también con datos de población y de el valor medio de vivienda. Entonces nos muestra que el valor medio de vivienda es más grande en la parte costera de California, y disminuye a medida que se va hacia el interior de California. En este conjunto de datos se basa en los datos del censo de California de 1990, es decir, ya hace 35 años, no es exactamente reciente. Una casa bonita en el área de la bahía todavía era asequible en ese momento, pero tiene muchas cualidades para el aprendizaje, por lo que simularemos que son datos recientes. Para fines didácticos, Geron ha añadido un atributo categórico y ha eliminado algunas características. Entonces aquí nos da de dónde lo podemos obtener, de su repositorio en GitHub de Geron. En la parte de datos, el dataset housing.csv, que aquí lo va a leer a través de pandas. Y aquí no se necesitó utilizar el módulo tarfile de Python. Entonces yo también le eliminé algunas cosas que no estamos utilizando para obtener este dataset. Y cuando se obtiene así en línea, bueno, me gusta siempre como estimar el tiempo que tarda. Mire que aquí se está demorando alrededor de 10 segundos. Ya lleva más o menos casi 15 segundos para obtenerlo con el internet en este momento y la capacidad de mi computador, que le voy a poner entonces para fines de futuros videos y correr este cuaderno, el estimar el tiempo para obtener estos datos con porcentaje time. Y ya mire que ya lleva más de 30 segundos para obtener esos datos, y que los va a llamar o los va a albergar en la variable housing o vivienda. Ya lleva aquí casi un minuto ya, y veremos a ver. Bueno, sigamos aquí adelante, y ya con este código utilizando matplotlib.pyplot ASPLT y de from pylib import path para el manejo de las ubicaciones en el computador, y también a url.request para manejo de las URLs o datos que traemos de algún lugar en la nube. Aquí este código es bueno también leerlo, porque nos dice que
en la variable filename va a obtener la imagen de California. Y lo bonito es que el diagrama de dispersión lo monta en el diagrama de California. Entonces es un diagráfico muy valioso porque muestra cómo con Python podemos una foto montarle un diagrama de dispersión. Aquí con FillPath él utiliza la clase path con el formato de cadenas con myFieldName para generar el path myCalifornia.png, y con el ciclo condicional en sí no es un file path is file. Si no lo fuera, pues lo dice que vaya a la ruta de Geron de Hands-On MLP, que él lo ha llamado MLP, esa Machine Learning con PyTorch. Entonces ya lo puso MLP, Hands-On-MLP, con datos en crudo, y le agrega la URL a esta primera parte de la ubicación de los datos. Le agrega imagen end-to-end project, en la imagen para el proyecto de principio a fin, le agrega el file name. Entonces aquí esa URL se nos consolida con el formato de concatenación de cadenas, y luego imprime downloading o que está bajando el archivo. Y ya en esta última parte pues renombra los atributos con el atributo rename de pandas, actuando en la variable housing para, con el parámetro column, decirle a través de un diccionario que latitude la va a cambiar por latitude, es decir, poniéndolo con mayúscula. Longitude con longitud, es decir, va a renombrar los atributos con primera letra en mayúscula. Y el median host value también en median host value, ya sin utilizar guión bajo. Entonces este renombre nos hace que en el dataset, en el data frame, los atributos aparezcan con primera letra en mayúscula y sin guión bajo. Y aquí housing renombrado con el método plot, y a través del parámetro kite en Skater le dice que grafique el diagrama de dispersión de la longitud contra la latitud, donde hay un parámetro de tamaño para el atributo de población dividido en 100, y etiqueta a ese atributo con el label de población. Y el C, que es para color, es para el median host value o el valor de vivienda medio, con CMAP para diagrama de calor o mapa de calor, CMAP por abreviaciones de mapa de calor en jet, y color bar en true para generar la barra que indica cómo se mueve o cómo interpretar el mapa de calor. La leyenda en true, sharp en false. Entonces así ya en esta parte estamos diciendo genere el diagrama de dispersión, y aquí ya le estamos diciendo que lea la imagen, el fill path que aquí tenemos para la imagen. Entonces con la función inRead de Matplotlib para que lea la imagen, y aquí definimos los ejes por asignación múltiple, y ya aquí definimos el rectángulo de visualización. Aquí con InShow le decimos que ya no lea la imagen sino que la muestre, y aquí ya guardamos esa imagen. Entonces muestra la imagen California IMG leída. Entonces lo que queremos es que en un mismo plano muestre la imagen y hace el diagrama de dispersión, muestra la imagen y hace el diagrama de dispersión. Entonces así tenemos este maravilloso diagrama con este código que nos va a permitir entonces visualizar un resumen muy especial de los datos para este modelo de Machine Learning de regresión, entre los que muestra entonces dos atributos, longitud y latitud, con los puntos, con el tamaño de los puntos
el tamaño de la población. Entonces los puntos más grandes dirán que habrá distritos con mayor población, y los puntos más pequeños o de área más pequeña hablarán de una población más pequeña. Así ya tenemos tres atributos representados en esta visualización. Entonces, a saber, la longitud, la latitud y la población. Y el otro es a través del color, entre más rojo, entonces nos dirá que el valor de vivienda es más grande en esos distritos o en esas localizaciones, que entonces muestra que efectivamente en la playa es donde tenemos los puntos más rojos, mientras que en el interior los tenemos más azules. Entonces, mostrando que efectivamente ya tenemos otro cuarto atributo importante en estos datos. Entonces tenemos ya longitud, latitud, población y valor de vivienda representados en este extraordinario diagrama. Voy a poner un poquitico más pequeñito para que lo podamos visualizar por completo. Y ya seguiremos entonces mirando el panorama general de los datos, simulando entonces que nos dan la bienvenida a una corporación de vivienda con aprendizaje automático. Y la primera tarea que nos ponen es usar los datos del Censo de California para construir un modelo de precios de vivienda en el estado de California. Y aquí ya nos muestra el estado de California. Y estos datos incluyen métricas como población, el ingreso medio, el precio medio de vivienda para un grupo de manzanas de California o distritos. Y los grupos de manzanas son la unidad geográfica más pequeña para que la Oficina del Censo de Estados Unidos publica los datos de muestra. Un grupo de manzanas suele tener una población entre 600 y 3.000 personas. Y los llamará, el autor Guerón los llamará distritos para abreviar. Y tu modelo deberá aprender de estos datos y ser capaz de predecir el precio medio de vivienda en cualquier distrito, considerando todas las demás métricas. Como eres un científico de datos bien organizado, lo primero que debes hacer es consultar la lista de verificación de tu proyecto de aprendizaje automático. Puedes empezar con la que se encuentra en este vínculo, que deberá funcionar bastante bien para la mayoría de los proyectos de aprendizaje automático, pero asegúrate de adaptarla a tus necesidades. Es aquí, si uno va a buscarla, aquí está la de OpenML, una página de OpenML para obtención también de datos, también que vale la pena ponernos de tarea para conocerla y manipularla. Este es el de Hugging Face Community. Y voy a buscar lo de la lista de verificación. Entonces, la lista de verificación la tenemos acá. Entonces, en este vínculo de hands-on-mlp, ML Project Checklist, la lista de verificación para proyectos de Machine Learning, en el que nos dice que usted en esta checklist nos guía para un proyecto de Machine Learning. Y aquí existen 8 pasos principales. El primero es frame the problem and look at the big picture. Es como haz un marco o enmarca el problema y da una mirada general a toda la situación. Obtén los datos, explora los datos para obtener patrones, to gain insight, y prepare los datos para los patrones de Machine Learning o los algoritmos de Machine Learning, y explore muchos diferentes modelos con una lista corta de los mejores que consideres. Afina el modelo y presenta la solución para luego lanzarlo al mercado y monitorearlo y asistir ese modelo. Obviamente nos dice que debemos adaptar esta lista a nuestras necesidades. Aquí ya nos muestra un frame del problema y el look at the big picture y la mirada al panorama general, the big picture. Entonces aquí nos muestra cómo nos guía para ello, aquí cómo nos guía para obtener los datos, aquí cómo explorarlos, aquí cómo preparar los datos, y aquí una shortlist promises model, una lista corta de modelos que puedes considerar para
constituir el modelo predictor de regresión, y aquí para la manera de cómo lo vas a afinar, y aquí cómo presentar la solución y cómo lo lanzas. Entonces nos da una muy buena guía para verificar que nuestro modelo vaya cumpliendo con todo lo que requerimos. En este capítulo entonces repasaremos muchos elementos de la lista de verificación, pero también omitiremos algunos, ya sea porque se explican por sí solos o porque se tratarán en capítulos posteriores. Entonces empezaremos con enmarcar el problema para el siguiente video. Muchas gracias.